para más de 3/4 de la población migrante venezolana, pues no hemos tenido ningún cambio significativo en el tamaño del hogar. Es decir, que aquellos que migraron a Colombia con su familia, que es una gran mayoría, es decir, que migraron con su esposa o cónyuge, o con su esposo o con sus hijos, pues 3/4 de ellos no han tenido una modificación de ese núcleo de hogar que han conformado aquí en Colombia. Sin embargo, a pesar de que para el 78.1% de los migrantes venezolanos el tamaño de su hogar no ha cambiado en los últimos 6 meses, lo que sí vemos nosotros es que existen unos vestigios o unas secuelas de esos núcleos de recomposición familiar que se dieron fundamentalmente en el año 2021. Entonces ustedes pueden ver cómo para el 7.8% de los migrantes venezolanos que responden ese pulso social y que recuerden se hace representativo para 2.2 millones de migrantes, estamos observando que no reportan para este 7.8% que algún migrante desde Venezuela ha llegado al hogar. Y en segundo nivel de prevalencia, para el 7.2% de los migrantes venezolanos, hemos visto una persona que habitaba fuera del hogar, pero que en ese caso en particular salió de su hogar, pero sigue residiendo en Colombia. Es decir, que tenemos una estabilidad de los núcleos de hogar que conforman la población migrante venezolana, por lo cual empezamos a ver ya una fase de finalización de ese proceso de recomposición familiar. Casi 1/4 de la población migrante venezolana no ha tenido ningún contacto o no ha utilizado ningún servicio migratorio por parte de las autoridades colombianas en general. Sin embargo, para esas 3/4 de migrantes venezolanos que sí han tenido un contacto con las autoridades migratorias en Colombia, es importante resaltar que dentro de esas 3/4, otras 3/4 están satisfechos o muy satisfechos con los servicios migratorios que han sido prestados por las autoridades nacionales de Colombia. En la migración, todos somos conscientes que la población se expone a eventos como robos, secuestros, capturas, riñas, y por consiguiente esa tasa de victimización de la población migrante venezolana debe ser visible. Es importante resaltar que el 7.5% de la población migrante venezolana, recuerden, 2.2 millones de migrantes mayores de 15 años que son representativos para esta encuesta, no se reportan haber sido víctimas de una riña, un secuestro, una captura u otro tipo de incidentes en el proceso migratorio. El hurto es uno de los elementos más frecuentes, con una brecha marcada en contra de las mujeres. Y el segundo nivel o el segundo incidente en términos de nivel de prevalencia es el cobro de sobornos o de dinero por parte de otros actores que seguramente pueden entrar a facilitar el flujo migratorio. El 60,8% de estos 2.2 millones de migrantes venezolanos de 15 años o más que son representativas en el pulso social, efectivamente ha aplicado al permiso de protección temporal. Eso significa que aproximadamente 1.342.000 migrantes venezolanos han aplicado al permiso de protección temporal, mientras que la cifra restante, casi 864.000, no lo ha hecho, lo cual vemos a través de ese 39.2%. ¿Para qué están buscando los migrantes venezolanos la aplicación al permiso de protección temporal? Para el 52.7% de los migrantes venezolanos que están aplicando al permiso de protección temporal, su principal objetivo es cómo esa regularización los aleja o los exime de las secuelas que genera esa precariedad laboral que en promedio está observando la población migrante venezolana en Colombia. Algo que es supremamente consistente, esta brecha entre hombres y mujeres, a la mayor participación de la población migrante venezolana de hombres dentro del mercado laboral, tal y como sucede en promedio para toda la estructura de la población nacional.
En segundo nivel de prevalencia, el 19.6% de los migrantes venezolanos que están aplicando al permiso de protección temporal nos dicen que lo hacen para poder acceder a la educación o a la salud, lo cual es mucho más frecuente en este caso para las mujeres, en la medida en que la composición por sexo de la población de menos de 24 años de la población migrante venezolana está marcadamente sesgada hacia las mujeres. Para el 86% aproximadamente de migrantes venezolanos de 15 años o más, pues hay un nivel de satisfacción tanto moderado como alto, es decir, están satisfechos o muy satisfechos con el proceso de regularización y obtención del permiso de protección temporal, lo cual es una evaluación indirecta de la efectividad y el servicio que las autoridades migratorias han prestado a los migrantes venezolanos en el proceso de inscripción al permiso de protección temporal. Solamente para el 30.4% de los 2.2 millones de migrantes venezolanos hay un interés efectivo o una revelación de que en el muy corto plazo, un horizonte de 1 a 2 años, exista la posibilidad o la intención de traer a familiares o amigos a Colombia, lo cual debe ser tenido en cuenta por nosotros como DANE en el modelo de presión de carga poblacional de la población migrante venezolana con este tipo de modelos de recomposición o acciones de recomposición, sino también por las autoridades nacionales migratorias, en donde recordemos que el 30% de 2.2 millones de migrantes venezolanos, vamos a decir casi 670,000 migrantes venezolanos, nos dicen que sí están interesados en traer a otro familiar o amigo o a varios de ellos en el horizonte de los próximos 2 años. Para el 62,7% de los migrantes venezolanos consideran que su hogar y la situación económica de su hogar en los próximos 12 meses va a estar mejor o mucho mejor. Para el 71,9%, casi el 72% de los migrantes venezolanos, ellos están considerando que la situación económica de su hogar hoy es mejor o mucho mejor de la que tenían antes de la migración. Eso significa que una migración con integración, con enfoque de bienestar, efectivamente se manifiesta contundentemente por una percepción de mejoría de la situación económica de los hogares de los migrantes venezolanos frente a la que tenían antes de emigrar. Y ustedes recuerdan, en el pulso social siempre hablamos del 51-52% de personas respondiéndonos que la semana anterior estaban trabajando. Aquí vemos un 57.9%, con lo cual esta pregunta o esta información autorreportada es consistente con esa brecha de 10 puntos de más que tiene la tasa global de participación de la población migrante venezolana en comparación con la población nacional. Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres es muchísimo más marcada. El 74% de los hombres migrantes, exactamente el 73,5% de ellos, nos reporta haber trabajado en la última semana, mientras que solo el 42% de las mujeres migrantes nos reporta haber trabajado, lo cual se confirma con esta brecha bastante preocupante de mujeres dedicadas a oficios del hogar dentro de la migración venezolana, en la medida en que ese 22.4% de migrantes que nos dicen haber estado dedicados a oficios del hogar está determinado fundamentalmente por mujeres, el 40% de ellos dedicadas a oficios del hogar. ¿Quiénes están trabajando más? De forma evidente, la población entre 25 y 54 años, muy en línea con el promedio nacional, pero ¿quiénes están dedicados a oficios del hogar? Y esto es una alerta que ya veíamos desde la ronda 3, y son las personas de 55 años o más, que seguramente en la recomposición familiar, estas personas adultas mayores, pues están expuestas a una sobrecarga de cuidado y de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, sobre todo las mujeres, algo
que es importante entrar a analizar en ese enfoque diferencial e interseccional de la atención a la población migrante venezolana. ¿Cómo ven los migrantes venezolanos a la Defensoría del Pueblo? Solamente el 26,2% de los migrantes venezolanos de 15 años o más confía mucho o plenamente en la Defensoría del Pueblo. Un elemento preocupante, el 47,7% de ellos no conoce a la Defensoría del Pueblo, como lo ven acá. ¿Cómo ven los migrantes a Migración Colombia? El 68,2% de los migrantes venezolanos, es decir, casi 2 de cada 3, confía mucho en Migración Colombia.